más positivo. El espacio de BAC donde conversamos de temas que nos acercan al propósito de reimaginar la banca. Nos sumergiremos en un diálogo profundo sobre cómo estamos dando forma al futuro financiero a través de la convergencia estratégica de las personas adecuadas, la tecnología avanzada y los procesos eficientes. Bienvenidos. En la segunda parte de nuestra conversación vamos a abordar el tema de tecnología. Tecnología en el contexto de cuál es la tecnología correcta, cuál es la tecnología que necesito. Y para eso Marilis Llobet nos acompañará con su conocimiento. Bueno, eso es una decisión de control interno y no tecnológica. La tecnología es el habilitador para implementarlo. Pero depende de la naturaleza de la cuenta, ¿verdad? De los movimientos, el tipo de transacciones. Entre más movimientos y más cantidad de dinero se maneje, más deberíamos incrementar la periodicidad. Y esa es una decisión que uno puede decir, bueno, hago conciliación diaria, semanal o mensual, dependiendo de la naturaleza de la cuenta. Lo importante es automatizar ese proceso para que no se vuelva una tarea manual. Sí, y dado el contexto en el que vivimos hoy, con todo el riesgo informático, ciberseguridad comprometido, por lo menos en nuestra región, tendemos a simplemente ejecutar más veces los mismos controles. Y esos controles pudieran estar dejando escapar algunos elementos o algunos puntos ciegos. Claro que sí. Por ejemplo, cuando uno compra soluciones de clase mundial en la nube, digamos que ya esa contratación de manera implícita aborda el tema de la seguridad y entonces así nos aseguramos estándares de clase mundial en ese tema. El tema de analizar si tengo el sistema adecuado o no va mucho más allá de la ciberseguridad. Y como decía, si uno contrata un sistema en la nube, digamos, tiene bastante resuelto ese tema y lo puede complementar obviamente con la parte de procesos de control interno. Pero una de las decisiones más importantes es el fit que hay entre los procesos de negocio más importantes, o sea, los que son core, y lo que la solución me ofrece. Porque a veces la gente va y compra, por ejemplo, un ERP y cree que le va a resolver todos los problemas de negocio, pero en la vida real tenés que ir a ver si hay requerimientos particulares que ocupan aplicaciones complementarias. Por ejemplo, cuando una gente que está en el negocio de retail ocupa automatizar, digamos, sus procesos financieros contables, pero también la parte de operación del negocio principal, entonces ahí ocupas un complemento, ¿verdad? Y es una solución específica de retail que maneja las particularidades, detalle, estilo, color, por ejemplo, y el ERP como un sistema que maneja la parte financiero-contable y los integras, ¿verdad? Entonces, para mí lo más importante y donde la gente puede cometer errores es en no analizar o suponer cuál es la cobertura funcional que me va a dar una solución y no analizar si hace un buen fit con el negocio. Si hace un buen fit con el negocio en las actividades que son críticas o en las que me generan ese diferenciador, particularmente en esos. Correcto. Muy bien, muy bien. Y en ese sentido, a mí me gustaría incluir en esta pregunta la opinión de Soledad. Desde la perspectiva de Amazon Web Services, ¿qué experiencia o qué creen ustedes que pudiera también considerarse en este punto? Totalmente. Para nosotros siempre decimos la seguridad es el trabajo cero. Todo tiene que comenzar siendo seguro y como bien decía Marilis, la tecnología de la nube tiene ciertas certificaciones y elementos de compliance que aceleran y ayudan a las empresas a utilizar estas nuevas plataformas, pero es sumamente crítico el papel y el rol de los equipos de ciberseguridad. La realidad es que los ataques están siendo cada vez más sofisticados y a tu pregunta de cada cuánto tiempo, no tengo una respuesta, pero sí hay que tener un programa muy claro de qué es lo que se está, cuáles son las reglas que están implementadas en cuanto a la protección de fraude, cómo están jugando las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial generativa tiene un costado muy interesante, pero también está siendo explorada por estos ciberatacantes. Una cosa que vemos varias cosas en los clientes que a veces son cuestiones muy básicas, como las definiciones de las contraseñas compartidas. Todavía vemos ese tipo de cuestiones que son realmente muy sencillas de solucionar y que ayudan muchísimo a proteger los sistemas,
Pero hay una cosa que las empresas en general vemos que no realizan, que es la preparación ante el evento, por ejemplo, de o una estafa, un ataque masivo o un ransomware, ¿no? Entonces, el respaldo de los datos, los planes de ejecución y cómo vamos ensayando incluso a los equipos ante la posibilidad de esos eventos es clave, porque es lo que nos posibilita actuar rápidamente. Todo lo demás son estrategias de mitigación, pero a veces las empresas quedan en modo optimista y cuando los eventos suceden, ahí los equipos tienen que estar súper alineados y súper claros de cuáles son las acciones para revertir rápidamente y no afectar la operación, los activos de los clientes y, en definitiva, la reputación de la empresa. Y eso nos lleva, gracias Soledad, eso nos lleva a una pregunta muy, muy interesante, Marilis. Bueno, lo primero es entender que ahora los procesos hay que verlos de una manera completa. Entonces ya yo no digo solo un proceso de pagos, sino que el origen de ese proceso es el proceso de adquisición. Y ese proceso de adquisición tiene que estar alineado estratégicamente con mi negocio. Entonces, por ejemplo, una compañía que compite por menor costo en el mercado probablemente va a tender a tener procesos de compras mucho más centralizados. Pero una compañía que, no sé, compite en el mundo por innovación o por cercanía con el cliente, tal vez le va a ser más importante la flexibilidad de la elección del proveedor para dar el nivel de servicio. Entonces hay procesos de procesos. Aquí, obviamente, entonces, si el proceso se centraliza, entonces, ¿qué tengo yo? Usuarios de autoservicio que solicitan lo que necesitan y la decisión, digamos, se toma en un departamento de compras centralizado y a partir de ahí empiezan a fluir el resto de los procesos, obviamente con la segregación de funciones. Entonces yo tengo un usuario de autoservicio que pide, tengo diferentes personas que aprueban según el nivel de delegación de autoridad, ¿verdad? Que eso es una cosa súper importante. O sea, según el tipo de transacción y el monto, quiénes son las personas que autorizan y quién es la persona que paga, y tiene que estar obviamente desde el punto de vista de control interno segregado. Y en ese sentido quiere decir que la jerarquización de un sistema tiene que ir de la mano de esa habilidad que quiero potenciar. Claro. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de herramientas, tienen la posibilidad de estructurarse de acuerdo a este objetivo. Aquí lo primero que hay que tener claro es el tamaño de la compañía y la escalabilidad del sistema, porque a veces encontramos soluciones que funcionalmente son buenas, pero a la hora de escalar a cierto volumen de transacciones ya no son óptimas, ¿verdad? Entonces, lo primero es que hay que buscarse un oferente que calce con el tamaño de empresa que yo estoy pretendiendo manejar. La parte que les decía de que sea un buen fit del punto de vista funcional y también, digamos, entender el tema del retorno de la inversión que me va a traer esa solución. Que esto tiene dos aristas, ¿verdad? Tiene la arista de cómo me mejoran mis procesos internos y también lo que se dice en inglés el total cost of ownership, o sea, el costo de tenencia de la solución, porque a veces cambio de una solución de pronto menos actualizada, más viejita, a una solución nueva y entonces y la otra solución es en la nube y entonces ya no tengo que administrar servidores, bases de datos, planes de contingencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas esas variables están implicadas en un proceso de decisión. Marilis, esta pregunta uno la puede tomar desde la perspectiva de empresas corporativas, las grandes corporativas o las pequeñas, pero nos hemos dado cuenta de que tenemos empresas de gran escala que tienen sistemas in-house o sistemas híbridos, Excel y un sistema clase mundial operando. Cuando estamos hablando primero de tipos de ERP, pero también tenemos formas de adquirir un ERP. Podemos comprarlo o podemos rentarlo. Bueno, el mundo va hacia una tendencia en la nube completamente, ¿verdad? Ya las soluciones on-premise traen retos que, lo voy a decir por mi experiencia pasada, yo fui directora general de una corporación farmacéutica importante en la región y éramos usuarios de Oracle y recuerdo que cuando teníamos que ir a comprar los servidores, eran $2 o $3 millones de servidores, ¿verdad? Entonces los problemas eran
¿cómo justifico esta inversión? Ahora en la nube, digamos, es tan simple como una suscripción. Entonces la tendencia del mercado es evolucionar hacia la nube y eso va a traer un costo de tenencia de la solución mucho más competitivo. Además, la fortaleza de que típicamente, por lo menos en el caso de nuestro Oracle, de que las soluciones se actualizan cada 3 meses y eso le permite a uno siempre estar con funcionalidad nueva, incorporándose y optimizando los procesos. Entonces creo que el mercado, claramente, indistintamente del tamaño de cliente del que estemos hablando, creo que el mercado va caminando en esa dirección. Exactamente con esas dos variables que hablábamos, ¿verdad? Por un lado, el retorno de la inversión que viene de la mejora de los procesos. Ese es un cálculo importante, ¿verdad? Para ver cómo se va a repagar mi sistema. Pero hay una parte importante, sobre todo cuando hablamos de soluciones ERP, que va a venir del TCO, ¿verdad? Eso es muy importante, digamos, para aprender a justificar esas inversiones. Sí, porque y aquí, perdona que te interrumpa, el tema, y tal vez para los que no están familiarizados con esta herramienta que utilizan las empresas de tecnología, el TCO aborda no solamente el efecto de la disminución del costo por hacerlo de manera digital, sino que también incluye otras variables. Lo primero, digamos, es medir el proceso y los cambios. Entonces, no sé, por ejemplo, si uno pone un proceso de control presupuestario, eso va a tener un impacto en el gasto de operación, ¿verdad? Típicamente. Entonces, bueno, hay beneficios directos que uno los clasificaría dentro del retorno de la inversión y hay otros beneficios que son complementarios como el costo de tenencia. Entonces, la solución anterior, ¿cuánto me está costando? O sea, tengo servidores, tengo bases de datos, tengo una tecnología, un software que es on-premise y que paga un mantenimiento mensual. Todas esas variables hay que considerarlas a la hora de tomar una decisión de adquisición, por ejemplo, en un ERP o de cualquier solución de aplicaciones. Y pues consideraría desde la perspectiva bancaria, nosotros también vemos que también hay ciertos ineficiencias que se generan en las compañías producto del gap de tecnología que tienen, o también fraudes, robos, o otro tipo de elementos que pueden estar impactando la última línea del balance, ¿verdad? Y que podrían también mitigarse con la transformación tecnológica. Entonces, el abordaje de la dimensión del impacto en la compra de tecnología tiene que considerar todos estos elementos, porque de repente si tenemos una pérdida estimada por caducidad del inventario, y tuviéramos un mejor sistema de gestión de inventario, eso debe ser incluido en ese proyecto de venta de la solución tecnológica. Claro, el costo de capital invertido, digamos, es una variable muy importante. Eso, digamos, tiene que ver típicamente con inventarios y con cuentas por cobrar. Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Más positivo. El espacio de BAC donde conversamos de temas que nos acercan al propósito de reimaginar la banca.